Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo donde vamos a ver las aplicaciones de la derivada. Bueno, pues de poco nos sirve saber cómo obtener las derivadas de las funciones si luego realmente no sabemos cuáles son sus aplicaciones. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este tema. Y concretamente, bueno, pues en este vídeo vamos a ver el movimiento rectilíneo, vamos a ver la función posición, la función velocidad y la función aceleración. Y por último, bueno, pues vamos a ver sobre qué intervalos, bueno, pues un objeto está acelerando o está desacelerando. Y para ello, bueno, pues tenemos que tener muy claro cómo resolver ecuaciones que implican desigualdades. Bueno, pues como pequeño repaso, y digo como pequeño repaso porque realmente esto del movimiento rectilíneo ya lo vimos en su día cuando vimos el final del tema de los límites. Bueno, pues como digo, como pequeño repaso, ¿qué es esto del movimiento rectilíneo? Bueno, pues recordar lo siguiente, que cuando tenemos un objeto que se mueve sobre una línea recta, bien sea horizontal o bien sea vertical, bueno, pues a ese movimiento se le conoce como movimiento rectilíneo. Y recordar que nosotros tenemos un punto de referencia donde la posición es igual a 0. Bueno, pues si el objeto se encuentra realmente a la derecha de este punto de referencia o por encima de este punto de referencia, bueno, pues se dice que la dirección es positiva. En cambio, si el objeto se encuentra a la izquierda de este punto de referencia o por debajo de este punto de referencia, bueno, pues se dice que la dirección es negativa. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a recordar que era la función posición. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que una función que proporciona la coordenada del objeto sobre una recta horizontal o vertical, bueno, pues que se denomina función posición. Y ya nos dice que la variable t, bueno, pues que representa el tiempo, y que el valor de la función s de t, bueno, pues que representa una distancia dirigida a partir de un punto de referencia sobre la recta. ¿Cuál es ese punto de referencia? Bueno, pues ya sabemos que la posición es igual a 0. Y lo que nos está diciendo aquí abajo, bueno, pues es lo siguiente. Ya sabemos que tenemos una línea recta, horizontal o vertical. Ya sabemos que aquí tenemos nuestro punto de referencia, es decir, la posición es igual a 0. Bueno, pues si el objeto se encuentra a la derecha de este punto de referencia o por encima de este punto de referencia, ya sabemos que la dirección es positiva. En cambio, si se encuentra a la izquierda o por debajo de este punto de referencia, bueno, pues ya sabemos que la dirección es negativa. Bueno, pues ya vemos que cuando tenemos una función que nos proporciona la posición del objeto según va transcurriendo el tiempo, bueno, pues a esa función se le llama función posición. Bueno, pues vamos a ver cómo emplear esta función posición en un ejemplo. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que una partícula se mueve sobre una recta horizontal según la función posición siguiente, donde s, bueno, pues se mide en centímetros y t en segundos. Bueno, pues nos dice que cuál es la posición de la partícula a 0, 2 y 6 segundos. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es encontrar la posición de la partícula según van transcurriendo estos segundos de aquí. Y para ello, bueno, pues tenemos que emplear la función posición, porque ya sabemos que la función posición, bueno, pues nos va a proporcionar la posición de la partícula según va pasando el tiempo. Bueno, pues como tenemos que emplear la función posición, ya sabemos que tenemos que sustituir las t's que tenemos en la función posición por estos valores de aquí. Bueno, pues cuando t es igual a 0, bueno, pues sustituimos estas t's por el 0, bueno, pues aquí lo tenemos, realizamos las operaciones y llegamos a 3. ¿A qué hace referencia este número 3? Bueno, pues hace referencia a lo siguiente. Nosotros tenemos aquí la línea horizontal, aquí tenemos nuestro punto de referencia. Bueno, pues este 3 hace referencia a que la partícula se encuentra a 3 centímetros a la derecha del punto de referencia, y es a la derecha porque aquí tenemos un número positivo. Y realmente esta es la posición inicial de la partícula, porque ya vemos que no ha transcurrido nada de tiempo. Bueno, pues ¿qué pasa cuando han transcurrido 2 segundos? Bueno, pues tenemos que sustituir las t's que tenemos en la función posición por este 2. Bueno, pues aquí lo tenemos, realizamos las operaciones y llegamos a 7. Nuevamente, ¿a qué hace referencia este número? Bueno, pues ya sabemos que hace referencia a lo siguiente. Aquí tenemos nuevamente la recta horizontal, aquí tenemos nuestro punto de referencia. Bueno, pues este 7 hace referencia a que la partícula, bueno, pues se encuentra a 7 centímetros a la derecha del punto de referencia, y es a la derecha porque hemos obtenido un número positivo. ¿Qué pasa cuando han transcurrido 6 segundos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir las t's que tenemos en la función posición. Bueno, pues llegamos a esto de aquí, realizamos las operaciones y llegamos a menos 9. Esta vez hemos obtenido un número negativo. Bueno, pues ya sabemos lo siguiente. Aquí tenemos la recta horizontal, aquí tenemos nuestro punto de referencia. Bueno, pues ya sabemos que la partícula se encuentra a 9 centímetros a la izquierda del punto de referencia, y es a la izquierda porque tenemos un número negativo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues resumiendo, lo que hemos obtenido es lo siguiente. Nuevamente aquí tenemos la recta horizontal, aquí tenemos nuestro punto de referencia. Bueno, pues ¿cuál es la posición inicial de la partícula? Es decir, cuando estamos con 0 segundos, bueno, pues ya hemos visto que es igual a 3. Bueno, pues ya sabemos que la posición de la partícula se encuentra a 3 centímetros de nuestro punto de referencia. Bueno, pues aquí la tenemos. ¿Qué pasa cuando han transcurrido 2 segundos? Bueno, pues ya sabemos que se encuentra a 7 centímetros a la derecha del punto de referencia. Bueno, pues aquí
la tenemos. Y cuando han transcurrido 6 segundos, bueno, pues ya sabemos que se encuentra 9 centímetros a la izquierda del punto de referencia. Bueno, pues aquí la tenemos. Y son 6 segundos. Bueno, pues ya vemos que la función posición, bueno, pues nos va a proporcionar la posición de la partícula según va pasando el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un cambio en la posición y un cambio en el tiempo? Es decir, que aquí tenemos la partícula en el tiempo 1 y en el tiempo 2, es decir, cuando ha cambiado el tiempo, bueno, pues ya vemos que la posición también cambia. Bueno, pues realmente aquí tenemos la razón de cambio. ¿Y qué obtenemos? Realmente, bueno, pues recordar que obtenemos la velocidad media. Bueno, pues aquí la tenemos. Ya sabemos que si tenemos un cambio en la posición y un cambio en el tiempo, es decir, que aquí teníamos la partícula en el tiempo 1 y según ha pasado el tiempo, es decir, hemos tenido un cambio en el tiempo, a ver si logro pintarlo bien, bueno, pues ya vemos que la posición de la partícula, bueno, pues que también ha cambiado. Bueno, pues cuando tenemos un cambio en el tiempo y un cambio en la posición, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear el cociente diferencial. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, pues vamos a obtener la velocidad media, o lo que es lo mismo, vamos a obtener la pendiente de la recta secante. Ahora recordar, ¿qué pasa si nosotros queremos obtener la velocidad en este punto en concreto? Cuando no tenemos ningún cambio en la posición y ningún cambio en el tiempo. Bueno, pues recordar que vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente y para ello, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear el límite de este cociente diferencial cuando el cambio del tiempo tiende a 0. Bueno, pues como ya vemos que aquí prácticamente no tenemos cambio en posición y cambio en el tiempo, bueno, pues a esta razón se le conoce como razón de cambio instantánea. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, pues recordar que vamos a obtener la velocidad, pero esta vez no vamos a obtener la velocidad media, sino que vamos a obtener la velocidad instantánea. Recordar que para obtener la velocidad media, bueno, pues lo tenemos que comparar entre dos puntos. Aquí tenemos la primera posición en el tiempo 1 y aquí tenemos la segunda posición en el tiempo 2. Bueno, pues estamos comparando dos puntos. Bueno, pues aquí lo que obtenemos es la velocidad media, o lo que es lo mismo, ya sabemos que estamos con rectas secantes. Ahora bien, si queremos saber cuál es la velocidad en un punto en concreto, cuando no hay ningún cambio en la posición o prácticamente cambio en la posición y cambio en el tiempo, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener la pendiente de la recta tangente y ya sabemos que tenemos que obtener el límite de este cociente diferencial cuando el cambio del tiempo tiende a 0. Bueno, pues como digo, aquí obtenemos la velocidad media, pero aquí obtenemos la velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque estamos con la razón de cambio instantánea. Ahora bien, recordad lo siguiente, que este límite que tenemos aquí, bueno, pues ya sabemos que realmente es igual a la derivada de la función posición. Bueno, pues como obtenemos una derivada y se trata de una función, bueno, pues a esta nueva función se le conoce como función velocidad. Bueno, pues aquí tenemos su definición. Ya vemos lo siguiente, que si s de t es una función posición de un objeto en movimiento rectilíneo, entonces su función velocidad en el instante t, bueno, pues ya vemos que es igual a la derivada de la función posición. Y ya nos dice aquí que la rapidez del objeto en el instante t, bueno, pues que realmente es el valor absoluto del valor funcional de la función velocidad. Bueno, pues esto es como la distancia y la dirección. Ya sabemos que la distancia siempre tiene que ser positiva, de ahí que también empleamos el valor absoluto para la distancia, pero ya sabemos que la dirección puede ser o positiva o negativa. Bueno, pues aquí nos pasa lo mismo. Ya vemos que la rapidez siempre tiene que ser positiva, de ahí que aquí se emplea también el valor absoluto, pero ya sabemos que la velocidad puede ser o bien positiva o bien negativa. Bueno, pues como digo, de ahí que en la rapidez, bueno, pues tenemos que emplear el valor absoluto, porque ya sabemos que siempre tenemos que obtener un valor positivo. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos la velocidad media y aquí tenemos la velocidad instantánea, o lo que es lo mismo, ya sabemos que obtenemos una nueva función que se llama función velocidad, que es igual a la derivada de la función posición. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un cambio en la velocidad y un cambio en el tiempo? Es decir, aquí tenemos este objeto con esta velocidad en concreto y según ha pasado el tiempo, bueno, pues ya vemos que ha cambiado su velocidad. Bueno, pues para obtener este cambio nuevamente tenemos que emplear este cociente diferencial, pero esta vez empleando la función velocidad. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, pues vamos a obtener la aceleración media. Ahora bien, si queremos saber cuál es la aceleración en un punto en concreto, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear el límite de este cociente diferencial cuando el cambio del tiempo tiende a 0. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, pues vamos a obtener la aceleración instantánea, o lo que es lo mismo, como ya sabemos que ese límite es igual a la derivada de la función velocidad, y como obtenemos una nueva función, bueno, pues a esa nueva función se le llama función aceleración. Bueno, pues aquí tenemos su definición.
Ya vemos lo siguiente, que si v de t es la función velocidad de un objeto en movimiento rectilíneo, entonces, bueno, pues su función aceleración en el instante t, bueno, pues ya vemos que es igual a la derivada de la función velocidad. O lo que es lo mismo, ya vemos que es igual a la segunda derivada de la función posición, porque ya sabemos que con la derivada de la función posición obtenemos la función velocidad, y ya sabemos que derivando esta nueva función, bueno, pues que obtenemos la función aceleración. En definitiva, bueno, pues ya sabemos que la función aceleración es igual a la derivada de la función velocidad, o lo que es lo mismo es igual a la segunda derivada de la función posición. Porque recordar que con la primera derivada de la función posición obtenemos la función velocidad, y luego derivando esa nueva función, la función velocidad, bueno, pues ya sabemos que obtenemos la función aceleración. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a ver sobre qué intervalos, bueno, pues un objeto está acelerando o está desacelerando, y para ello, bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso. Recordar que si tenemos esta función de aquí, sobre este intervalo cerrado, bueno, pues ¿qué podemos decir de esta función? Bueno, pues ya vemos que es positiva, o lo que es lo mismo, es creciente, porque ya sabemos que según va aumentando x, bueno, pues ya vemos que la gráfica sube, o lo que es lo mismo, ya vemos que los valores funcionales van aumentando. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos una función creciente. Ahora bien, si tenemos esta función de aquí, dentro de este intervalo cerrado, bueno, pues ¿qué podemos decir de esta función? Ya sabemos que es una función negativa, o lo que es lo mismo, es una función decreciente, porque ya sabemos que según va aumentando x, ya vemos que esta gráfica baja, o lo que es lo mismo, los valores funcionales disminuyen. Ahora recordar lo siguiente, que si tenemos nuevamente esta función creciente en este intervalo cerrado, bueno, pues ¿qué podemos decir de las pendientes de las rectas tangentes que tenemos dentro de este intervalo abierto? Bueno, pues ya vemos que siempre van a ser positivas. Bueno, pues podemos sacar en claro que cuando tenemos la derivada de una función que siempre sea positiva sobre un intervalo abierto, bueno, pues podemos decir que esta función es creciente sobre ese intervalo. Y lo mismo si tenemos esta función decreciente sobre este intervalo cerrado, bueno, pues ya vemos que si calculamos las pendientes de las rectas tangentes que tenemos dentro de este intervalo abierto, bueno, pues ya vamos a ver que siempre van a ser negativas. Bueno, pues cuando veamos que la derivada de una función sea siempre negativa sobre un intervalo, bueno, pues podemos sacar en claro que sobre ese intervalo la función es decreciente. Bueno, pues teniendo todo eso en mente, ya sabemos lo siguiente, que si la velocidad, o lo que es lo mismo, la derivada de la función posición es positiva sobre un intervalo, eso quiere decir que la función posición es creciente, o lo que es lo mismo, que la partícula se mueve hacia la derecha. En cambio, si la velocidad, o lo que es lo mismo, la derivada de la función posición es negativa, bueno, pues ya sabemos que realmente la función posición es decreciente. ¿Y eso qué quiere decir? Que la partícula se mueve hacia la izquierda. Y lo mismo, si la aceleración, o lo que es lo mismo, la derivada de la función velocidad es positiva sobre un intervalo, bueno, pues podemos sacar en claro que la función velocidad es creciente. En cambio, ya sabemos que si la aceleración, o lo que es lo mismo, la derivada de la función velocidad es negativa, bueno, pues podemos sacar en claro que la función posición es decreciente. Es decir, si tenemos una aceleración, por ejemplo, de menos 25 metros por segundos al cuadrado, bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Que la velocidad va decrementando en menos 25 metros por segundo. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a ver dónde una partícula está acelerando o está desacelerando. Bueno, pues se dice que cuando una partícula está desacelerando es porque nos encontramos en esta situación, cuando la velocidad, o lo que es lo mismo, la función posición, la derivada de la función posición es positiva, y la aceleración, o lo que es lo mismo, la derivada de la función velocidad es negativa. O cuando la velocidad, que ya sabemos que es igual a la derivada de la función posición, sea negativa, y la aceleración, que es igual a la derivada de la función velocidad, sea mayor que cero. Bueno, pues ya vemos que cuando la velocidad y la aceleración tienen signos opuestos, bueno, pues podemos sacar en claro que el objeto está desacelerando. Y ya lo vemos, ya vemos aquí que cuando la velocidad es mayor que cero, bueno, pues ya sabemos que la derivada de la función posición es mayor que cero, bueno, pues eso quiere decir que la función posición es creciente, y ya sabemos que nos desplazamos hacia la derecha. Ahora bien, ¿qué está pasando con la velocidad? Bueno, pues ya vemos que la derivada de la función velocidad es menor que cero, es decir, es negativa. Eso quiere decir que la función velocidad es decreciente. Bueno, pues aquí lo tendríamos.
Bueno, pues cuando tenemos esta situación, ya vemos que realmente la partícula está desacelerando. ¿Y cuándo está acelerando la partícula? Bueno, pues cuando tenemos esta situación de aquí. Cuando la función velocidad, es decir, cuando la velocidad, o lo que es lo mismo, la derivada de la función posición, sea mayor que 0, y la aceleración, o lo que es lo mismo, la derivada de la función velocidad, sea mayor que 0. O cuando la velocidad, que es igual a la derivada de la función posición, sea menor que 0, y la aceleración, que ya sabemos que es igual a la derivada de la función velocidad, sea menor que 0. Bueno, pues ya vemos que si la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo, bueno, pues podemos sacar en claro que el objeto está acelerando. En cambio, ya sabemos que si tienen signos opuestos, ya sabemos que el objeto está desacelerando. Bueno, pues resumiendo, aquí lo tenemos. Ya vemos que un objeto en movimiento rectilíneo, bueno, pues que desacelera cuando su velocidad y aceleración, bueno, pues tienen signos algebraicos opuestos. Y que acelera cuando su velocidad y aceleración, bueno, pues tienen el mismo signo algebraico. O visto de otra manera, un objeto desacelera cuando su rapidez, que ya sabemos que es el valor absoluto, es decreciente, y acelera cuando su rapidez es decreciente. Bueno, pues ya sabemos que para averiguar sobre qué intervalos un objeto está acelerando o desacelerando, bueno, pues ya sabemos que tenemos que comprobar los signos de la velocidad y aceleración. Y para ello, si partimos de una función posición, bueno, pues tenemos que encontrar la función velocidad y la función aceleración. Y luego, ¿cómo encontramos nosotros sobre qué intervalos la velocidad es positiva y negativa y sobre qué intervalos la aceleración es positiva y negativa? Bueno, pues esto se hace igual que cuando nosotros despejábamos ecuaciones que implicaban desigualdades. Bueno, pues para verlo vamos a realizar un ejercicio. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que una partícula se mueve sobre la recta horizontal según la función posición siguiente. Determine los intervalos de tiempo sobre los cuales la partícula desacelera y los intervalos de tiempo sobre los cuales acelera. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar aquellos intervalos sobre los cuales, bueno, pues la partícula está desacelerando o está acelerando. Y para ello, bueno, pues ya sabemos que tenemos que comparar los signos de la velocidad y la aceleración. Ya sabemos que si tienen signos iguales, eso quiere decir que el objeto está acelerando, y ya sabemos que si tienen signos opuestos, bueno, pues ya sabemos que el objeto está desacelerando. Bueno, pues como tenemos que encontrar el signo de la velocidad y el signo de la aceleración para ciertos intervalos, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar la función velocidad y la función aceleración. ¿Cómo encontramos la función velocidad? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que derivar la función posición. Bueno, pues aquí lo tenemos que derivar la función posición y llegamos a esta nueva función. Ya sabemos que esto es igual a la función velocidad. ¿Cómo obtenemos nosotros ahora la función aceleración? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que derivar la función velocidad. Bueno, pues derivamos la función velocidad, obtenemos esta nueva función que ya sabemos que es igual a la función aceleración. Ahora, ¿cómo encontramos nosotros sobre qué intervalos la velocidad es positiva y negativa y sobre qué intervalos la aceleración es positiva y negativa? Bueno, pues para ello tenemos que hacer lo mismo que cuando nosotros resolvíamos ecuaciones de desigualdades. Bueno, pues para ello ya sabemos que tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que igualar esta función de aquí, que corresponde a la función velocidad, a 0. Bueno, pues despejamos para t y encontramos estos valores de aquí. Ya sabemos que t es igual a menos 1 y que t es igual a 1. Hacemos lo mismo con la aceleración. Ya sabemos que 2t es igual a 0. Despejando para t, bueno, pues ya vemos que t es igual a 0. Bueno, pues ya vemos que para la función velocidad tenemos estos valores de aquí y que para la función aceleración, bueno, pues tenemos estos valores de aquí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que generar la línea numérica y ahora tenemos que emplear estos valores que hemos obtenido para la velocidad y estos valores de aquí para la aceleración. Bueno, pues ya sabemos que vamos desde menos infinito hasta menos 1, luego ya sabemos que vamos desde menos 1 hasta 1 y por último ya sabemos que vamos desde 1 hasta el infinito. Bueno, pues teniendo estos intervalos de aquí, ahora lo que tenemos que hacer es coger un número de prueba para cada intervalo. Da igual el número que escojamos dentro del intervalo, que siempre vamos a obtener el mismo resultado. Bueno, pues para este primer intervalo escogemos el menos 2, para este otro de aquí el 0 y para este otro de aquí el 2. Da igual, como digo, qué número escojamos dentro del intervalo, que siempre vamos a obtener el mismo resultado. Bueno, pues cuando t es igual a menos 2, bueno, pues ya vemos que tenemos menos 2 por menos 2 es igual a 4, menos 1 es igual a 3. Bueno, pues ya vemos que obtenemos un número positivo. Y como digo, si aquí, por ejemplo, empleamos el menos 3, ya vamos a ver que vamos a obtener un número positivo. Bueno, pues para el segundo intervalo, ya vemos que cuando t es igual a 0, bueno, pues ya vemos que obtenemos menos 1, es decir, que obtenemos un número negativo. Y para el tercer intervalo, bueno, pues cuando t es igual a 2, bueno, pues ya vemos que obtenemos 2 por 2 es
igual a 4, menos 1 es igual a 3. Bueno, pues ya vemos que obtenemos un número positivo. Si queréis realizar la prueba con otro número que esté dentro de este intervalo, ya vais a ver que vais a obtener el mismo resultado. Bueno, pues ya vemos que para este intervalo la velocidad es positiva, para este segundo intervalo ya vemos que es negativa y para este tercer intervalo ya vemos que es positiva. Bueno, pues tenemos que hacer ahora lo mismo con la función aceleración y recordar que esta vez solo tenemos un número, es decir, que vamos desde menos infinito hasta el 0 y desde el 0 hasta el infinito. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues escogemos unos números de prueba, menos 1 y 1. Recordar que da igual el número que escojamos siempre y cuando esté dentro del intervalo, que siempre vamos a obtener el mismo resultado. Bueno, pues cuando t es menos 1, bueno, pues ya vemos que aquí obtenemos menos 2, o lo que es lo mismo, obtenemos un número negativo. Y cuando t es igual a 1, bueno, pues ya vemos que obtenemos 2, o lo que es lo mismo, un número positivo. Bueno, pues ahora, ¿cómo averiguamos nosotros sobre qué intervalo la partícula está acelerando y desacelerando? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que comparar los signos de la velocidad y de la aceleración. Ya sabemos que si tienen el mismo signo, ya sabemos que la partícula está acelerando, y ya sabemos que si tienen signos opuestos, bueno, pues ya sabemos que el objeto está desacelerando. Bueno, pues ya vemos que aquí vamos desde menos infinito hasta el menos 1 y aquí vamos desde el menos infinito hasta el 0. Bueno, pues vamos a empezar desde el menos infinito hasta el menos 1. Bueno, pues ya vemos que la velocidad es positiva y aquí que vemos, aquí ya vemos que vamos desde el menos infinito hasta el menos 1 y ya vemos que la aceleración es negativa. Bueno, pues podemos sacar en claro que sobre este intervalo de aquí, desde menos infinito hasta menos 1, bueno, pues ya sabemos que el objeto está desacelerando porque ya vemos que tienen signos opuestos. Recordad que vamos hasta el menos 1 aquí. Bueno, pues ya vemos que la aceleración es negativa y que la velocidad es positiva. Bueno, pues vamos con el segundo número. Ya sabemos que vamos desde el menos 1 hasta el 0. Bueno, pues ya vemos que la velocidad es negativa y ya vemos que vamos desde el menos 1 hasta el 0, bueno, pues ya sabemos que la aceleración es negativa. Como tienen el mismo signo, bueno, pues podemos sacar en claro que está acelerando sobre este intervalo de aquí que va desde menos 1 hasta el 0. Vamos con el siguiente, vamos desde el 0 hasta el 1, bueno, pues ya vemos que desde el 0 hasta el 1 la velocidad es negativa. Y ya vemos aquí que desde el 0 hasta el 1 ya vemos que la aceleración es positiva. Bueno, pues como tienen signos opuestos, ¿qué quiere decir esto? Que el objeto está desacelerando sobre este intervalo aquí que va desde el 0 hasta el 1. Y por último, bueno, pues ya sabemos que nos queda desde el 1 hasta el infinito. Ya vemos que la velocidad es positiva y desde el 1 hasta el infinito, estaríamos aquí desde el 1 hasta el infinito, bueno, pues ya sabemos que la aceleración es positiva. Como tienen el mismo signo, ¿qué quiere decir esto? Que sobre este intervalo de aquí, desde el 1 hasta el infinito, la partícula está acelerando. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver otra aplicación de la derivada, donde vamos a ver las razones de cambio relacionadas. Hasta la siguiente.